Bienvenido, dama, caballero, usted que me honra con su presencia, bienvenido sea a este su canal de Jaguar Melgar, y en esta ocasión traemos un video relacionado con lo que está apareciendo en Ucrania, y es que a veces no medimos bien las consecuencias de nuestros actos. Pasa en la vida cotidiana de todo ser humano y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no es la excepción. Cometieron por ahí un grave error. Así que estaremos hablando sobre eso, cómo puede esto impactar lo que está sucediendo en el territorio ucraniano. Así que ojo con esta información. Pero antes les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es lo que resulta si nosotros unimos en un dibujo todos los continentes del planeta Tierra? ¿Sabían ustedes? Fíjense en la imagen en la pantalla, porque si ustedes se dan cuenta, eso forma básicamente una gallina o un gallo. Fíjense bien y va a notar cómo lo que les estoy diciendo es así. Así que si no lo habían pensado, no lo sabían, ahora ya lo saben. Bien, entremos entonces en materia con esta situación que les quiero comentar del error terrible que cometió Putin. Así es. El ataque demoledor de Rusia contra Ucrania amenaza con prolongarse durante semanas, dicen, empeorando el número de personas fallecidas en ambos bandos y exacerbando una crisis humanitaria que de por sí ya es muy grave. Putin calculó gravemente mal la capacidad de sus fuerzas para vencer rápidamente a los ucranianos, un error que ha provocado grandes pérdidas para el Kremlin, según funcionarios y expertos. Creo que andan por ahí como por 7,000 soldados rusos que han perdido, según una contabilidad que llevan por ahí el gobierno estadounidense. Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces dicen, ahora es probable que las fuerzas rusas permanezcan en gran medida estancadas hasta finales de la primavera y el mismo verano, cuando el clima mejore y los vehículos puedan salir a las carreteras. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados han fortalecido las fuerzas ucranianas con armamento adicional para detener el movimiento del asalto del Kremlin, que ha entrado ya en su cuarta semana. En cierto sentido, dicen, hemos ayudado a los ucranianos a encerrar las fuerzas rusas en estas redes de carreteras, dijo Michael O'Hanlon, miembro principal de la institución Brookings, que se especializa en estrategia de defensa y política de seguridad nacional de Estados Unidos. Y dice, si bien un acuerdo diplomático podría traer un final más rápido a la guerra, no está claro si Putin, que se enfrenta a una economía rusa que está muy debilitada, entonces dicen, estará dispuesto a aceptar un acuerdo que lo involucre retirando fuerzas. El secretario de Estado Antony Blinken, por su parte, dijo que las acciones de Rusia están en total contraste con un esfuerzo diplomático serio para poner fin a esta guerra. Como quien dicen que no le creen mucho a las intenciones de Putin de querer terminar con esta guerra. Por cierto, un francotirador a quien se le conocía por ser el francotirador más letal de todo el mundo, por cierto de origen canadiense, que se le llama Wally, al menos ese es el nombre, no es el nombre real, pero es el nombre con el que se ha dado a conocer él, decidió unirse a las tropas de Ucrania y combatir contra el ejército ruso. Dicen por ahí, hay rumores, o al menos el ejército ruso ha dicho que han acabado con la vida de este francotirador Wally, aparentemente por algún error, porque dio él como la ubicación en donde él se encontraba o en los alrededores, y cuando el ejército ruso con la nueva tecnología detectó que él dijo más o menos dónde estaba, bombardearon ese sector y dicen los rusos que acabaron con la vida de él y el escuadrón especializado que andaba junto con él. Ahora dicen que los ucranianos niegan tal hecho, dicen que se mantiene con vida, pero no se han sabido ninguna información sobre Wally, así que no se sabe qué habrá pasado con él. Imagínense todo lo que está pasando, terrible, terrible, terrible todo esto. Bueno, el presidente Biden
que por cierto la próxima semana, recuerden, va a viajar a Bruselas para la cumbre de la OTAN y el Consejo Europeo sobre la crisis, y otros funcionarios han advertido en los últimos días que es posible que sea un conflicto prolongado que termine derivándose en meses. Ojalá y no, pero pudiera darse. Quiero ser honesto con ustedes, esta podría ser una batalla larga y difícil, dijo cuando anunció los $800 millones en drones, sistemas antiaéreos, armas pequeñas, chalecos antibalas y otras armas para apoyar a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que el Kremlin ha perdido 14.200 soldados, 450 tanques, 1.448 vehículos blindados de combate, 201 sistemas de artillería, 93 aviones de guerra, 112 helicópteros y 3 barcos. ¿Cómo la ven desde ahí? Si esas cifras son ciertas, son cifras más grandes de lo que cualquiera habría podido imaginar, y es algo con lo que no contaba Vladimir Putin, que iba a contar con tanta resistencia. A lo mejor él pensó que en cuestión de días se iba a lograr apoderar de todo el territorio ucraniano, y no ha sido así. Washington sitúa la estimación de tropas de los soldados en 7.000, lo cual es menos de lo que están diciendo los ucranianos. Pero esa cifra sigue siendo mayor que la cantidad de personal militar estadounidense muertos en las guerras de Irak y Afganistán combinadas. Bueno, a los rusos también les ha resultado difícil poder reemplazar sus fuerzas que se han estancado mientras se enfrentan una fuerte resistencia de los ucranianos. Y dicen, no tenemos información sobre cada unidad en cada ubicación, pero ciertamente hemos recogido indicaciones anecdóticas de que la moral no es alta en algunas unidades, dijeron a los periodistas un alto funcionario de defensa en Estados Unidos. Creemos que parte de eso se debe a un liderazgo deficiente, la falta de información que las tropas están recibiendo sobre su misión y objetivos, y creo que la desilusión por haber sido resistidos tan ferozmente como lo han sido. Nadie pareciera ser creía en la oposición que iba a dar el ejército ucraniano. También un alto funcionario de inteligencia de la OTAN dijo que cada día se hace más evidente que Putin calculó gravemente mal en su invasión. Las fuerzas externas no parecen materializarse, sin indicios de que Rusia esté trasladando un gran número de tropas desde Siria u otros países de Asia Central como Tayikistán para ayudar a sus fuerzas en Ucrania, dijo a los periodistas el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie. Vemos poca evidencia de reclutamiento en Siria para traer gente de regreso a Ucrania. No digo que no pueda suceder, y no digo que 1 o 2 o 3 o 4 no se hayan ido, pero no hemos visto ningún esfuerzo a gran escala para hacerlo, agregó. O sea, están viendo, no es factible, no es cierto que, al menos no han notado, de que los rusos estén traer otras de sus tropas en diferentes partes al territorio ucraniano. Mientras, dicen, a Ucrania sus fuerzas militares les ha ido mucho mejor de lo que Estados Unidos pensaba en un inicio. Las tropas ucranianas también han recibido ayuda con un flujo constante de ayuda de Estados Unidos y los países de la OTAN. Y unas 20.000 personas de más de 50 países han solicitado unirse a la nueva Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, según el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano. La unidad militar de voluntarios, creada rápidamente para ayudar a rechazar la invasión rusa, es el primer regimiento de cazas extranjeros de Ucrania. Pero dicen una cosa, Rusia no está exenta de ganancias. Sus fuerzas han realizado movimientos territoriales constantes alrededor de la ciudad de Mariupol, el sitio de un bombardeo en el teatro donde civiles habían sido refugiados durante la semana, y me parece que esto lo comenté en el video de ayer. La televisión estatal rusa también confirmó que el comandante de las fuerzas aerotransportadas de Kostroma murió en una batalla de las fuerzas ucranianas. La inteligencia americana ha evaluado que los rusos todavía tienen disponible aproximadamente el 90% de su poder de combate enviado a Ucrania. Con eso en mente, sería muy difícil
muy difícil poder imaginarnos que Rusia esté derrotada y mucho menos. No puede ser si solamente han acabado con el 10% de todas las tropas que han enviado a Ucrania. Claro, seguramente no se esperaban con eso, pero les está tomando un tiempo más prolongado de lo que hubieran imaginado. Y más que se han unido acá en Estados Unidos hasta muchas figuras públicas que están haciendo recaudación de dinero para enviar más ayuda adicional también a Ucrania en ayuda humanitaria. Dicen entonces, no puedo imaginar a Rusia haciendo las maletas y volviendo a casa, dijo Kopchen. Lo que pude ver es un acuerdo que permitiría a Putin al menos reclamar la victoria. Un teniente general retirado, Ben Hodge, argumentó esta semana que los rusos solo podrían durar otros 10 días, lo que sería a mediados de la semana que viene, siempre que Estados Unidos y sus aliados continúen acelerando la asistencia a los ucranianos. Mientras tanto, Putin encuentra a su país en una posición cada vez más desafiante, lo que según Estados Unidos ha debilitado significativamente su posición. ¿Por qué? Porque han habido tremendas manifestaciones de la gente rusa. Mucha gente incluso han desertado de territorio ruso y se han ido a otros países porque no quieren ser parte de esa ideología de su actual presidente. Han salido muchos que están en desacuerdo y no quieren volver ya más a ese país, en declaraciones que muchos de ellos han hecho. Que a ellos no los representa una persona que está, dicen, cucú de la cabeza. Palabras que han dicho otros rusos, otras personas, ciudadanos de ese país. La economía rusa se ha visto muy afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. A las élites rusas alineadas con Putin se les han bloqueado sus propiedades y se les han confiscado sus activos. Más de 400 empresas han anunciado planes para detener sus operaciones en Rusia, según una lista compilada por la Escuela de Administración de Yale. Y a pesar de la dura depresión de las protestas y la libertad de expresión, los ciudadanos rusos han salido a las calles para protestar contra esta guerra. Un empleado, bueno, eso yo se los comenté, de una empleada rusa de una cadena de televisión que salió ahí con un rotulito incluso a principios de semana. Entonces dice Kopchan, Putin no está en una buena posición y es concebible para mí que este sea el principio del fin de su largo reinado, y eso se debe a que la guerra no va bien. Hay una oposición considerable entre el público ruso y las élites rusas. Las sanciones causarán una mayor dislocación con el tiempo, por lo que no está bien sentado. Pero Ojan nos dijo, ha convertido a Rusia en un refugio de desinformación y una cuasi dictadura. De eso como que no nos queda duda. Así que familia, eso es lo que está sucediendo en estos momentos en territorio ucraniano. Esperemos las cosas vayan mejorando, que no sean sacrificadas ninguna vida más. Todas las vidas valen oro, mucho más que el oro. Así que eso ha sido todo de momento. Pendientes por si traemos más información. Se me cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo, se me cuidan y será hasta en un próximo video. Chao, chao.